Hola, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo están hoy? Día de las Madres, por cierto. Felicidades a todas las madres que escuchen este video. Hoy les traigo un nuevo tema, ¿verdad? El tema de hoy es nuestra misión aquí en la tierra, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos sido llamados a llevar una gran comisión para el Señor Jesucristo y creo que todos tenemos esa misma misión. Viene del libro de Mateo 28, del verso 16 al 20. Este texto bíblico lo escribe Mateo en su evangelio, de los 4 evangelios, y encontramos una particularidad que esa la quiero compartir contigo hoy. Dice el propósito, aceptar que la gran comisión que Jesús dio a los 11 es nuestro trabajo también. Recordemos que en este texto Jesús citó a los 11 discípulos, ¿verdad?, en la montaña en Galilea y los envió para allá. Este es un encuentro de Jesús resucitado con los 11 discípulos. Dice la escritura así, por si tienes tu Biblia, ¿verdad?, para que la vayas a buscar y lo abras, Mateo capítulo 28, versos 16 al 21, para que me puedas acompañar en este estudio. Y también tenemos un trasfondo de Mateo capítulo 1, del 18 al 23, el 25, el 31 al 46, el 28, del 16 al 20. Dice Mateo 28, 16, 20. Espero que me puedas acompañar a la lectura. Ahora los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Toda potestad he recibido en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. He aquí que yo mismo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo, hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús promete que Él estará con nosotros, no nos dejará solos. Dice el versículo clave, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Mirad, yo mismo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Mateo 28, 19, 20. En esta historia, relatada específicamente en el relato de Mateo, de los 4 evangelios, Mateo centró su punto de vista en esa última parte en la que el Señor Jesucristo instruye a los discípulos. Los instruye para que hagan la gran comisión, para que ellos vayan no nada más ahí a Jerusalén o alrededor, sino a todo el mundo y todas las naciones. Y vemos que hay variantes en los evangelios de uno al otro, porque todos fueron escritos diferente punto de vista, diferente manera. No quiere decir que no sea lo mismo, pero se destaca diferente. Vamos a ver qué es lo que se destaca en este estudio, ¿verdad? Dice, ¿cuáles fueron los motivos en Mateo? Dice, el Evangelio de Mateo destaca motivos particulares mientras el escritor cuenta la historia de la vida de Jesús, un tema clave en el ministerio y enseñanza de Jesús, a través del relato de historias dice, parábolas, especialmente aquellas que describen cómo es el reino de los cielos. Recordemos que Jesús hablaba mucho en parábolas y describía cómo era el reino de los cielos. Entonces Mateo en este libro se enfocó más en todo eso. Mateo tuvo mucho cuidado al presentar a Jesús como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Jesús vino a salvar al pueblo con quien Dios hizo un pacto a través de Abraham y las generaciones antes. Recordemos que Jesús había venido por el pueblo de Dios, el pueblo santo. El motivo que encontramos bellamente ejemplificado en nuestro pasaje focal es el tema de la inclusión. Aunque el Evangelio de Mateo está dirigido a ayudar a los judíos de ese día entiendan que Jesús era el Mesías prometido, se mueve para revelar que los discípulos de Jesús deben difundir las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. Ahí cambia porque en realidad el Evangelio venía exclusivamente para el pueblo de Dios que había hecho el pacto, pero en la gran comisión Mateo señala y Jesús les manda a ser discípulos a todas las naciones y todo el mundo. El versículo de nuestro pasaje focal conocido como la gran comisión, Jesús les dice a los discípulos que vayan a todas las naciones para hacer más discípulos. Por lo tanto,
Esta escritura abre las puertas de par en par para que todos los judíos y gentiles comprendan que están incluidos en el ministerio continuo de Jesús a través del cuerpo de Cristo. Precisamente por eso hasta hoy en día el ministerio sigue siendo el cuerpo de Cristo, la iglesia, la esencia del Espíritu Santo. Dice, al leer el libro de Mateo, ¿qué temas notas que se repiten en su relato de la vida y el ministerio de Jesús? Recordemos que hay temas que se van a ir recurriendo constantemente repitiendo. Vimos y encontramos, ¿verdad?, aspectos específicos que Mateo escribió y no en los otros evangelios. Gentiles y pecadores. ¿Por qué gentiles y pecadores? En este caso, recordemos que el pueblo judío escogido del Señor había un pacto, pero los gentiles y los pecadores fueron incluidos. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo. Este título o tema, gentiles y pecadores, comienza temprano en el Evangelio de Mateo. Si miramos la genealogía de Jesús en Mateo 1, notamos que Mateo alcanzó los aspectos más destacados de su ascendencia judía, siendo los más notables Abraham y David. El punto aquí era que estaba en todo lo que estaba abarcando el judaísmo, que era el pacto que Dios había hecho a través de Abraham y después a David. Pero también incluyó a 4 mujeres gentiles en esta lista: Tamara, una cananea; Rahab, una cananea; Ruth, una moabita; y Betsabé, una hitita. A veces no entendemos por qué, ¿verdad? Nosotros creemos que el Señor estaba siendo específico en su predicar, en su traer las buenas nuevas del reino a través del pueblo con el que había hecho el pacto y hasta quienes iba a extender. Por eso vemos que incluyó aquí a Mateo, precisamente a estas 4 mujeres. ¿Qué tenían que ver? Sé qué señal al comienzo de este relato del Evangelio de que el reino de los cielos en el que Jesús era otro incluye más que solo los del antiguo pacto. Esto está extendiendo a los del nuevo pacto y a los del antiguo pacto, que era el pueblo judío. ¿Qué recuerdos de la historia bíblica de Tamara, Rahab, Ruth, Betsabé? ¿Por qué sorprende su inclusión en la genealogía de Jesús? La genealogía de Mateo no incluye a nadie que usted esperaba ver en ella. Recordemos que, por ejemplo, Rahab se casa con Salmón, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de ahí viene la descendencia de David. Tenemos a Ruth, tenemos a Betsabé y también a Tamara. Ellas 4, todas están incluidas en la escritura, ¿verdad? ¿Y qué era lo más importante? Dice el tema, buscadores desde lejos. También Mateo se encargó de traernos hacia la escritura. El Evangelio de Mateo es el único de los 4 que incluye la historia de los magos gentiles de otras partes del mundo, alejadas de Belén, que fueron a buscar a Jesús. El relato de Mateo notablemente no incluye a los pastores cuya historia encontramos en Lucas 2. Tratamos de hacer una conexión, estas mujeres gentiles y estos hombres magos o mercaderes que venían de otras partes, cómo incluían, cómo encajaban aquí, y eso nomás nos está hablando de qué tan extenso iba a ser el ministerio de ir a ser discípulos, ¿verdad? Dice, solo en el Evangelio de Lucas escuchamos a un ángel del Señor decirle a estos pastores exactamente lo que había sucedido: el nacimiento del Salvador, donde debían ir a encontrar a la ciudad de David, y que era el bebé envuelto en pañales. Mateo nos dice que los magos no recibieron ningún anuncio especial, pero siguieron una estrella y descubrieron que Jesús sería el Rey, el Mesías. ¿Qué pistas nos da Mateo de que los inesperados son bienvenidos para viajar, encontrar a Cristo? Recordemos que estos hombres eran estudiosos de astrología. Ellos estudiaban las estrellas, pero conocían muy bien y sabían muy bien de las profecías que se estaban en el Antiguo Testamento, y ellos estaban en expectativa de esto que iba a pasar. Pero hay algo bien importante. Ellos siguieron una estrella, guiados por su educación, ¿verdad?, que tenían, y fueron a dar donde iba a nacer el Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Entonces nosotros, que estamos alejados también en el tiempo incluso, porque si nos damos cuenta, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos,
era el tiempo cercano a Jesús. Ahora el tiempo nos ha distanciado, nos ha alejado de esa época, pero nosotros, igual que estos astrólogos, estudiamos las profecías, estudiamos la Biblia y nos lleva a Cristo. No es tarde para seguirlo, ¿verdad? Dice, busca información en un comentarios o diccionarios bíblicos sobre los magos. ¿Qué aprendiste que te sorprendió? ¿En qué se diferencian de los demás que vinieron a ver al niño Jesús? ¿En qué se diferenciaban estos? Esto no tenía nada que ver, ¿verdad? Ni estaban cerca, ni tenían el antiguo pacto. Simplemente ellos vinieron desde muy lejos a adorar al niño, ¿verdad? La cima de la montaña es algo muy importante. Las montañas, en este caso, vamos a escuchar qué es lo que Jesús y Mateo escribieron acerca de Jesús en las montañas. Después de estas y otras pistas que encontramos en el Evangelio de Mateo, llegamos al final de la historia de la vida y las enseñanzas del ministerio de Jesús, cuando el Señor resucitado apareció y se dio a conocer a sus seguidores. Lo hizo en una montaña. En el relato de Mateo, Jesús se apareció a las mujeres en la tumba y luego se encontró con los 11 discípulos restantes en una montaña en Galilea, donde recibirían la gran comisión. Recordemos que cuando se le apareció a las mujeres, Jesús dijo, diles que vayan a Galilea, que allá los veré. En la montaña son los lugares de gran importancia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y Mateo es el único relato que sitúa este encuentro con los 11 discípulos en una montaña. O sea, Jesús escogía específicamente las montañas para estar apartados del mundo y lo que el mundo hacía y estar más cerca de lo santo. Los primeros seguidores de Cristo habían recordado momentos de su historia ancestral y su historia personal con Jesús en la montaña. Moisés recibió los 10 mandamientos en la transfiguración, el sermón del monte, la oración en el monte de los olivos antes del arresto de Jesús. Mateo quería que sepamos que este es un momento importante en la cima de la montaña, porque allí habían sido lugares únicos, sucesos que eran impactantes. La cima de la montaña, Mateo dijo que era muy importante y que es importante que nos pongamos atención a estas cosas. Cuando Jesús habló con los 11, aprendemos que le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo 28:17. Esta fue su respuesta y muy humana al ver a Jesús que acaba de aparecérseles de entre los muertos. En Juan 21, Mateo centró su atención completamente en este mensaje de la cima de la montaña para estos hombres en Galilea. Fue así de importante. Dice, note que Jesús no regañó ni reprendió a los que dudaban. Los incluyó en las instrucciones que siguieron. Incluso si dudaban, no fueron despedidos, fueron incluidos en la gran comisión. ¿Por qué Jesús incluiría a los que dudan en la gran comisión? ¿Qué nos enseña esto sobre la duda? Muchas personas, demasiado, yo estaba entre una de ellas antes, que dudaba de la Trinidad, dudaba de quién era el Señor, dudaba que si realmente la Biblia era un cuento que alguien escribió y que los humanos lo escribieron. Pero conforme tú avanzas en la fe, a través de las Escrituras, y le pides mucho a Dios que te revele la Escritura a ti personalmente, Él se encargará de que tú despiertes de entre los muertos y recibas la salvación. La invitación abierta. Vamos a ver por qué la invitación abierta a todos, gentiles y pecadores y todos. Entonces, ¿cuál fue la última directiva que Cristo resucitado dio en la montaña a los 11 discípulos que estaban reunidos? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Todas las naciones por todo el mundo, los gentiles de todas las naciones están invitados a formar parte de la comunidad de creyentes. Y Jesús instruyó a sus discípulos a ir a ellos, hacerles discípulos y enseñarles, bautizarlos. ¿Por qué Jesús dijo, vayan a todas las naciones? Busquen entre todas las naciones todos los que tengan fe y quieran creer que yo era el Cristo, que yo era el Mesías, y enséñenles estas cosas que yo les he enseñado, que se bauticen y que crezcan en la fe y que obedezcan mis palabras. Ser discípulo de Cristo no es ser miembro exclusivo de un estudio o un club de estudios de personas que se ven, actúan o piensan igual. Todos deben de ser incluidos. La invitación es para todos.
No nada más para los que están cerrados en una iglesia o pertenecen a un club o a otro, es para todos. En general, digo, para todas las naciones completamente. Esas son las noticias gloriosas para todos nosotros. Todos debemos de ser bienvenidos, queridos y enseñados. El Señor quiere que todos sepamos. Muchas veces nosotros ponemos los pretextos y no queremos ser enseñados. Entonces somos los destinatarios de esa gran comisión que fue dada a los 11 mientras continuamos yendo y haciendo discípulos en todas las personas, bautizándoles y enseñándoles todo lo que Jesús enseñó. Recordemos que esta fue la comisión para 11 de los discípulos. Y ellos enseñarían a otros, y esos otros a otros, y a otros, y a otros, y alcanzamos nosotros hasta hoy en nuestro día. Y ahora nuestra gran comisión no es ponerle pretextos al Señor, sino decir, Señor, ¿cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo yo servirte? Y recordemos que no fue fácil. Los discípulos pasaron 3 años aprendiendo y aún así dudaron. Si usted todavía tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, déle tiempo al Señor que le instruya, que le llene su espíritu a través de la Escritura. Pídale al Señor que lo ayude. ¿Cómo sería la familia de Cristo si todos estuvieran invitados? ¿Cómo podemos reflejar eso en nuestra iglesia, en nuestro mundo? ¿Cómo podemos hacer esto? Dice que debemos demostrar el amor entre nosotros, los hermanos, los cristianos de la iglesia, y cómo podemos ser agradecidos con Dios, ir a favorecer a otros, ayudándolos a creer, ayudándolos a recibir el alimento espiritual económicamente, de todas las maneras. No nada más, son bien nice ahí los hermanos, pero no te ayudan, nomás oran por ti, no te da nada, no, tienes que ir. Y eso, hay gran comisión en ese rubro. Dice, la comisión de hoy, vamos a investigar la comisión de hoy. ¿Cuál es la comisión de nosotros hoy en día? Yo lo estaba tratando de explicar. Entonces, ¿cómo nos va en el cumplimiento de la gran comisión como individuos, como iglesia? Si Mateo tenía razón y este fue el último discurso de Jesús, dio a sus seguidores en la cima de una montaña santa y alta, debe de ser de suma importancia que mantengamos estas palabras frente a nosotros desde la perspectiva particular de Mateo. Aquí es donde la historia de Jesús continúa con nosotros. Recordemos que eso fue lo que Mateo quería que entendiéramos, que si Jesús especificó a sus 11 discípulos qué es lo que tenían que hacer, nosotros los creyentes, los que asistemos a la iglesia, los que aceptamos a Cristo, los que nos bautizamos, los que hicimos lo que nos pidieron que hiciéramos, ahora la comisión es de hacer a otros que también vengan a los pies de Cristo. Este resultado es desalentador para muchas personas que dudaban de tener el don de ser útiles para ser parte de esta misión continua. Soy demasiado joven, soy demasiado viejo, estoy demasiado ocupado. Esa es una de las cosas más comunes en los creyentes de hoy. Por eso tenemos iglesias llenas de personas creyentes, pero no de discípulos. Y todos fueron llamados a ser discípulos. Si usted recibió una doctrina de su pastor o de un estudio bíblico, lo que tú debes hacer es inmediatamente ir a compartir con otros que no se acercan a la iglesia lo que tú aprendiste de la palabra de Dios. Mira, aprendí esto. Mira, yo sé que esto. De tal manera que esa persona va a decir, bueno, el hermano vive muy tranquilo, muy en paz consigo mismo. Lo veo que prospera. Yo quisiera también ir a su iglesia. Ya esta semana tuve una invitación de otro hermano que me dijo, creo que necesito congregarme en otra parte. Y yo lo invité a la iglesia. Además que dijo, me queda lejos. Primer pretexto, está lejos. Nunca es lejos para alcanzar la salvación, mis hermanos. Estoy dispuesto a dejar que otros den un paso al frente y asuman responsabilidades. No sabría qué decir. No sé de dónde empezar. No tengo ningún regalo para compartir. ¿No es maravilloso que Jesús haya enviado a los escépticos al mundo desde esa montaña de Galilea? Recordemos que por más escéptico que tú seas, el Señor te va a usar como quiera. Para lo que hoy dudamos, Jesús nos envía también. Podríamos dudar de nosotros mismos, incluso podríamos dudar de Dios a veces, pero Dios nos usará de todos modos. Recuerde, mi hermano, que usted fue traído a este mundo desde el vientre de su madre, que hoy es el Día de las Madres, debe de gracias a su madre, que fue la que lo concibió a través de su Padre, pero más al Padre, porque nuestro Padre Celestial es el que produce ese milagro en el vientre de una madre de que vengas a este mundo, y fuiste tú quien él eligió para venir a este mundo, para que Dios te utilice.
La mejor noticia llega a las últimas líneas del Evangelio de Mateo. He aquí, yo mismo estaré con nosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Mateo 28:20, Jesús camina con nosotros en el mundo, superando nuestros miedos, deficiencias. La invitación que ofrecemos a todas las personas en su invitación, lo único que debemos de hacer es ser fieles, nunca caminamos solos. Aunque usted diga, no, yo no voy a una iglesia, yo no esto, no lo otro. Usted fue llamado. Jesús está alrededor suyo igual que alrededor mío. Si Dios es espíritu y Jesús es espíritu ahora, porque fue al Padre, y digo, les enviaré mi Espíritu Santo para que todos los días esté con ustedes. Es la verdad, el Señor está alrededor nuestro, nos está escuchando y Él sabe lo que cometemos bien, lo que cometemos mal y las capacidades que tenemos para poder hacer una misión para el Señor. Y a veces Él va a utilizar una simplicidad que ni tú te la vas a creer que Dios te utilizó para hacer esas cosas. Y vas a darte cuenta que el Señor estaba contigo. ¿Qué significa cuando Jesús les dijo a sus seguidores que estaría con ellos todos los días? ¿Cómo fortalece eso tu determinación de cumplir la gran comisión? Esta gran comisión es probablemente una acción, es probablemente mostrarle el amor a otros, el amor incondicional, hospedarlo, un sinnúmero de cosas que Dios va a hacer a través de ti y que a lo mejor ni cuenta te vas a dar, pero estás sirviendo a Cristo. Y de esa manera yo quiero que recuerdes que servir a Dios es ponerle atención. Tener temor de Dios de no poder llevar a cabo tu comisión no significa que no puedas hacerlo, sino que estés dispuesto, que tu corazón sea poder ser tocado por el Señor y llevarte a hacer esta gran comisión. Vamos a orar. Señor, tanta confianza ponemos en nosotros cuando confesamos que no siempre tenemos confianza en nosotros mismos. Tememos decepcionarte, tememos el fracaso, borra nuestras dudas, temores y úsanos para ser discípulos de todas las naciones. En el nombre de Jesús oramos. Queridos hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga el día de hoy. Y si usted es una damita y está celebrando el Día de las Madres, felicidades. Usted ha sido ya el instrumento del Señor para traer a un siervo o a un ángel del Señor a la tierra. El Señor está obrando a través de sin número de cosas. Solamente llévese en su corazón que estás también está siendo parte de la gran comisión. Bendiciones, chao.